Fundamental en la escuela del siglo XXI. Es Yesenia Rodríguez Zapata, magíster en Economía y Política de la Educación en la Universidad de Externado, licenciada en Química de la Universidad de Trinidad. Es consultora de Educación e Innovación, liderando temas como el ecosistema y la innovación educativa del siglo XXI. Docente de Inteligencia Artificial, generativa para docentes de la Gobernación de Antioquia, con nodo de la Universidad de Abril, formadora de docentes, gestora de proyectos de innovación educativa. Bienvenida, Yesenia Rodríguez, a este primer foro de la institución educativa Manuel J. Betancourt. Gracias, profe Patricia. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal la expectativa para este espacio? Interesante, ¿cierto? Porque de alguna manera, como bien lo decía la profe Nancy, profes, todos en este momento tenemos que empezar a gestar proyectos de innovación. Y hoy lo que vamos a trabajar les va a fundamentar es el por qué. ¿Listo? Entonces, para iniciar, les dejo como un balance de lo que yo hago en mi día a día. Como bien ahorita me presentó la profe Patricia, yo soy consultora de innovación educativa. En este momento pues tengo un proyecto que está impactando de alguna manera también la forma de trabajar con los estudiantes en las aulas, y ese proyecto se llama el Ecosistema de Innovación Educativa para el siglo XXI. En él no solamente cuento con muchos aliados que le apuntan, a fortalecer esas habilidades que para el día de hoy los estudiantes requieren, desde programas que se enfocan en integrar programación al currículo hasta trabajar la convivencia desde un enfoque restaurativo. Justamente estuvimos en un proceso muy interesante con un líder pedagógico que tiene una mirada transformadora y muy impactante en nuestras comunidades, que se llama Boris Miller. Entonces, recojo en este ecosistema un montón de aliados, un montón de estrategias que nos llevan a pensar la escuela diferente. Y eso es lo que hago: dar herramientas a las escuelas para que hagamos y pensemos de forma diferente. Eso es lo que hago. Entonces, en este espacio de conversación, porque a mí me gusta combinar mucho lo práctico con la parte teórica en cierto modo, porque así como los estudiantes, nosotros aprendemos haciendo, aprendemos experimentando. Y uno de los focos principales, que de hecho hace 3 semanas hablamos un montón, digamos en un encuentro que se hace a nivel regional de la red de docentes STEM de Latinoamérica, se hablaba y se potenciaba mucho esos desafíos locales, que ahorita también lo estábamos nombrando, y esos desafíos que, si uno se detiene a ver en el contexto de San Antonio de Prado, seguramente es muy parecido el contexto en un municipio que se encuentra, no sé, en México, en Chile, en Argentina, porque de alguna manera nos involucra desafíos complejos, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial. Levanten la mano todos aquellos que han utilizado una vez la inteligencia artificial. 2 veces. Bueno, una vez es como que, bueno, ingresé y cacharré y no volví. Más bien, levanten la mano. Listo. ¿Quiénes lo utilizan en su día a día? Bien. Profe Mónica, ¿para qué lo utilizas? No, yo de hecho trabajo con muchachos para también ustedes también inteligencia artificial. Háganle preguntas, y a veces yo les digo, miren a ver si ella se las da, no sé para lo que ustedes pueden hacer. No. Pero hay cositas que yo he buscado y que las hago yo, pero que la inteligencia artificial no me las hace. Yo les digo, córchenla. Y ellos pues también en eso pues me pongo a hacer como
sea, el uso es como de acuerdo a un objetivo específico. ¿Sí? Perfecto. Profes, pues el uso de la IA ahorita es un tema bastante importante dentro de nuestros contextos, ¿cierto? Porque luchamos día a día para que el estudiante pues no la tenga como base en función de todo su ejercicio académico, ¿cierto? Pero ahorita estamos terminando un curso muy interesante con Nodo de la Universidad de AFIT, donde estamos formando a 1.500 docentes con el uso de estas herramientas. Entonces, aquí la pregunta, y justamente como el centro de esta discusión, es esta. ¿Cómo la IA, cierto, me ayuda a mí también a formular estrategias pedagógicas que involucran ese proceso de transversalización? Porque actualmente es un objetivo en la escuela. Esto se sustenta con varias ideas. Y es bueno, ¿para qué utilizo la IA en mi aula? ¿Cuáles son los alcances, las limitaciones de la inteligencia artificial generativa en el aula? Que hay una especificidad, una característica específica cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. ¿Quiénes conocen ChatGPT? ¿Cierto? ¿Quiénes conocen, por ejemplo, Leonardo AI? Sí, me sirve para generar imágenes. Videos. ¿Qué aplicación han utilizado para videos? Hay una muy interesante que se llama InVideo, que me ayuda, por ejemplo, en mi labor para hacer explicaciones cortas de conceptos que tal vez pueden ser complejos. Pero dentro de tantas herramientas que hay, porque yo creo que hay como 1.000 o más herramientas IA que nos pueden apoyar en la labor docente, hoy vamos a trabajar con una muy sencilla, muy práctica, que se va a convertir en el asistente virtual de muchos de ustedes, que se llama Sapia. Ahorita les enviamos a través de los grupos esa herramienta, entonces por favor la vamos a abrir y la vamos a buscar en este momento. Si quieren trabajar en grupo. No, yo creo que acomódense en el equipo porque la actividad pues está ya con tiempito como minuta. Sapia con Z. Igual es un contacto de WhatsApp, está por los grupos. ¿Quién no tiene Sapia? Yo tengo. Bueno, ¿quién está en los grupos? Por favor, si la persona que está al lado no tiene el contacto, porfa se lo comparte. ¿Listo? Yo Bien. compartir comunicaciones también. Gracias, profe. Entonces, como es un contacto de WhatsApp, vamos a saludar a Sapia y le vamos a decir: hola Sapia, soy docente de... ¿Qué puedes hacer por mí? ¿O en qué me puedes ayudar? O sea, ustedes cambian como la instrucción. ¿Listo? ¿Quién eres? Ok, ¿y qué te dijo Sapia? Dice, soy tu asesor de la IA para compras y tareas diarias. ¿Buscas recomendaciones de productos o necesitas ayuda rápida? Aquí estoy. Te doy una mano para encontrar el producto ideal y el mejor precio en segundos. Convierto audios a textos, agendo recordatorios, busco información, interpreto imágenes y mucho más. Y bueno, ahí es otra información que dice: recuerda que al seguir adelante aceptan nuestros términos y política de privacidad. Bien. ¿Qué les contestó Sapia? ¿Qué puedes hacer por mí como docente? ¿Qué les dijo Sapia por acá? Bueno, yo era profesor de inglés y me contestó que
ayudarte a practicar tu inglés, ofrecerte ideas para tus clases, buscar información sobre gramática o vocabulario. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer por ti. Recuerda que no puedo generar imágenes, leer PDF ni hacer reservas, pero estoy aquí para ayudarte en todo lo demás. Listo. Mi profe, envíale a Sapia o reenvíale a Sapia un audio en inglés que tengas por ahí. Sí, no tienes en inglés. Sí, saludé como, hey Sapia, how are you? Pídele algo, a ver qué te dice. Por aquí, ¿qué otras cosas les digo Sapia que podían hacer por ustedes como docentes? Entonces, aquí, foco fundamental puede ser un contacto importante para aprender un segundo idioma, un tercer idioma, algo que estemos relacionados con idioma. ¿Qué más les dijo Sapia? Buena vida. Te dijo. Convierto audios a texto, agendo recordatorios, busco información, interpreto imágenes y mucho más. Y mucho más, ok. Soy mamá, ok. Dile ahí, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a través de Sapia? Bueno, mis hijos que son, ahí la idea es caracterizar, porque la magia de la IA, aquí les voy a contar, la magia de la IA son los prompts. ¿Qué son los prompts? Las instrucciones que yo le doy a la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces, si yo le digo al ChatGPT, créame una planeación, pues el ChatGPT va a quedar como un poquito como, le crea. Porque la función fundamental de la IA es generar algo, es resolver un problema. Pero la magia está cuando yo le digo, soy docente de química del colegio Manuel J. Betancourt o simplemente de un colegio de San Antonio del Prado. No tengo recursos tecnológicos y quiero hacer actividades enfocadas a metodologías activas con mis estudiantes, con el objetivo de aprendizaje tal. Y la instrucción se segmenta, es más específica. Y la magia también fuera del prompt es la conversación que yo puedo tener con la IA. En ese momento reenvíen cualquier audio a Sapia, cualquiera. Ese audio de 2 minutos que usted dijo como va a sacar el tiempo para escucharlo. Y seguramente lo escuchó en 2X. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces reenvíen el audio a Sapia y me dicen qué pasa. No, viendo acá interesante, justamente a partir de la pregunta que le planteé como docente, quiero saber cómo aprovechar tu capacidad para adaptarla a mi labor como docente. Pero entre no, aparte de lo que quiero hacer referencia a unas cositas, lo que no puedo procesar PDFs o incluso, bueno, lo siento, dice ahí, pero dice por acá, aunque puedo ayudarte a tener recordatorios, es mejor que utilices un asistente dedicado a ese tema. Estoy diciendo con ello que está orientando a que hay unas IA que están orientadas en algo muy específico, exacto. Por eso es que este es un primer acercamiento a la inteligencia artificial. ¿Qué te contestó desde tu rol de mamá? Yo le puse, ¿de qué manera me puedes ayudar si tengo un hijo con TDAH? Así se la puse. Wow. Oh, ¿qué te contestó? Me contestó, tengo que saber, o sea, el diagnóstico completo para poderte mandar tips para que puedas desarrollar un mejor trabajo y no olvides que siempre tienes que estar acompañado de un especialista en tu rama. Bien. A ver, levante la mano. No, mentira, no. Hagamos reacción. Bueno, ¿qué tan interesante les pareció Sapia? ¿Útil? Les digo que podía hacer planeaciones. Les digo que podía formular proyectos. Bueno,
básica. La idea es que acá podamos pensar en, bueno, ¿y esta IA cómo se articula frente a ese reto educativo de innovar en la escuela? Entonces el primer reto o la primera idea engloba lo siguiente: los aspectos fundamentales en la formación de los estudiantes en la era de la IA. Pregunta, ¿en qué nos deberíamos centrar nosotros los docentes en esta época? Si ya el estudiante, si sabemos, o sea, todos lo sabemos, hasta donde Nancy lo sabe, que al estudiante le ponemos construya un ensayo. ¿Y a dónde va? A Google, señor Google. Ni siquiera, profe, ellos ya manejan ChatGPT, póngase en el chip ahí, claro. Pero también trae la Meta, ahí está, todo está. Aunque en Meta no hay posibilidad de transcribir los audios, bueno, de pronto ahí Meta tiene ciertas limitaciones, pero es una IA generativa en la cual el chico va y consulta, genera el texto, se lo pasa y genera imágenes. y el va. Es más, para que no se puede generar un texto escrito por un niño de tal edad y entonces te lo genera con un lenguaje más simple para que el profesor sepa. La magia del prompt. ¿Ven? Entonces no genera palabras complejas. Ahí miren que nosotros entonces debemos pensar en algo. Ya el conocimiento está a un clic de distancia para el estudiante. Ya. O sea, claro. Por eso es que desde enfoques como el enfoque STEM nos dicen como, oiga, piensa en los desafíos de su territorio, construye experiencias de aprendizaje profundo y céntrese en integrar esto que está en mi mano, o sea, ustedes lo tienen en la mano izquierda, que son las metodologías activas para el aprendizaje. Yo igual les comparto esto. ¿Qué me dicen las metodologías activas? ¿O cuál es la propuesta fundamental? El estudiante debe tener un papel mucho más activo, protagónico, donde construyamos, donde el estudiante pueda utilizar su creatividad para resolver problemas, donde le enseñemos a trabajar en equipo, donde le enseñemos a comunicarse con los otros y también de acuerdo al contexto donde está, ¿cierto? Donde le potenciemos el pensamiento crítico, y eso es algo que no va a hacer la IA por ellos. ¿De quién es la tarea fundamental? De nosotros en el aula. Entonces, bueno, pues ¿cuál es el camino entonces si todos están generando cosas con IA? ¿Cuál es el camino, profes? Aquí está la clave. Nosotros nos debemos centrar en dos cosas: generar experiencias de aprendizaje basadas en estas metodologías activas, que podamos pensar en el aprendizaje basado en proyectos, que podamos generar experiencias, por ejemplo, mediadas por la gamificación, por el design thinking o el pensamiento de diseño, para enseñarles a solucionar problemas de su vida real. Ya el problema de Juanito tiene 5 manzanas y 3 peras, ¿cuántas frutas tiene en total? Yo lo invito a reflexionar, porque pidámosle a la IA, por ejemplo, venga, soy docente de matemáticas, necesito establecer 10 problemas situados en el contexto de San Antonio de Prado. Identifíquelos con los chicos. Aquí hicimos un ejercicio muy chévere que lo planteó, digamos, el proyecto, y fue hacer algo que se llaman los mapas de empatía. Cuando nosotros utilizamos mapas de empatía con los estudiantes, nos situamos en problemas dentro del territorio. ¿Y qué identifican los chicos? Que, por ejemplo, aquí en San Antonio de Prado hay problemas de transporte. ¿Los tenemos o no? Que hay problemas con el tema también del desarrollo económico de San Antonio de Prado. ¿Los tenemos o no? Que hay problemas de seguridad, que hay problemas en este caso también de acceso a educación o oportunidades laborales que de alguna manera se plantearon chicos de noveno
y desde ahí se derivaron proyectos que se enfocan en, venga, con la IA enseñemos el inglés a esos profesionales que no logran conseguir trabajo a partir de nuestros proyectos. Los chicos ya lo están identificando. ¿Cuál es nuestro papel, profes? Ellos lo identifican, apóyense en la IA para generar esos proyectos, esas experiencias, donde tomemos lo que para el chico es relevante y llévenlo en cualquiera de estas direcciones: pensamiento, diseño, gamificación, aprendizaje tutorial, aprendizaje y servicio, pensamiento computacional, ciencia ciudadana. Planteémosles ejercicios de olimpiadas, a ellos les gusta también estar comunicando sus ideas. Nosotros somos los mediadores para que esos ejercicios se hagan. Y cuando trabajamos eso, nos vamos a enfocar en algo que son las competencias del siglo XXI, que es algo fundamental en lo que debemos centrarnos. Aquí, ¿qué tenemos? Que cuando hablamos de las competencias del siglo XXI hablamos de 4 cosas: maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de vivir el mundo y herramientas para trabajar. Cuando yo enfoco un proyecto de innovación donde el estudiante tiene que utilizar la IA, donde le enseño a formular prompts, ahí ya estoy atacando un montón de cosas. Empezando el pensamiento crítico, porque el estudiante debe evaluar el contenido generado. La colaboración, porque la idea es que no lo haga solo, sino que aprenda a trabajar en equipo y que el equipo también coevalúe, que ellos también hagan procesos de autoevaluación. Y con esas 2 cositas nomás estoy fortaleciendo la autonomía, la toma de decisiones, el pensamiento crítico. ¿Qué más por aquí? El uso de tecnología, la comunicación, porque cuando yo le doy la instrucción a la IA me estoy comunicando. Si yo no me comunico efectivamente, el resultado probablemente no va a ser el mismo. Entonces, son 2 elementos claves en esta primera idea. Y desde mi rol de docentes, ¿cuál es mi principal tarea? Diseñar experiencias de aprendizaje para formar ciudadanos éticos y responsables. Pregúntale en ese momento a Sapia, ¿cómo identifico cuando un estudiante ha hecho un texto con IA? Pregúntenle. Ustedes lo identifican, qué lenguaje sofisticado, qué características. Ya la profe aquí, Margarita ya me está haciendo caras de... Yo lo identifico sobrado. Pero la magia del prompt, que ahorita lo dijo la profe, es: soy estudiante de 13 años, quiero hacer ta, ta, ta. Ahí ya empezamos a dudar, ¿cierto? Los chicos no saben hacer las preguntas adecuadas, por eso no identifican cuando están haciendo, en este caso, como el plagio, ¿cierto? La IA generativa crea un contenido completamente nuevo. No existe una herramienta donde yo identifique, ¡ay, utilizo IA! No existe. No existe. Así que ustedes tampoco se fíen en esas herramientas. ¡Uy, 97% hecho con IA! Porque la IA utiliza algo que se llama el lenguaje natural. Ellos empiezan a segmentar la información a través de nodos de conocimiento. Entonces, es por eso importante que cuando yo utilice cualquier herramienta, yo le especifique o le dé un rol a la IA. Por ejemplo, el ChatGPT, ustedes siempre que vayan a formular algo, vayan y le dicen: eres docente con tantos años de experiencia en PAM, en enseñanza de ciencias naturales. Inmediatamente, ¿qué hace la IA? Actualiza su memoria, se centra en los nodos y les empieza a generar material muy específico. Obviamente eso tiene unas implicaciones éticas. Y ahí viene el tema de formar ciudadanos que estén, digamos, en este caso, asumiendo sus responsabilidades con la IA. ¿Listo? La segunda, que es entender la transversalización en la era de la IA. Y les pongo este diagrama que lo formula el Ministerio de Educación, justamente desde algo que se llama, un documento que se llama Visión
visión STEM, que es como la visión del ministerio de cómo se trabaja ese enfoque. No, el STEM no es una metodología, es un enfoque que involucra muchas formas de trabajar, muchas metodologías. Pensemos, voy a destacar dos ideas, dos conclusiones rápidas frente a este diagrama. ¿Quién me quiere dar el aporte? Primera conclusión. ¿Quién me quiere decir? Desde el diagrama. Yo doy las 4 conclusiones. Primero, es como cuando cada asignatura o temática trabaja por separado. Después, la segunda, cuando se trata de trabajar transversalizando, pero yo digo se trata porque es como un pedimento externo, más no que esté completamente unificado. Ya la tercera, si es que estamos dialogando, estamos hablando de lo mismo y estamos transversalizando realmente de adentro hacia afuera, o sea, lo impuesto. Y ya lo tercero es como el resultado de que todo fluya de un lado a otro, indiferente si es una u otra asignatura. Entonces, uno de los retos, y lo acaba de decir el profe Uriel, pasar de una mirada disciplinar, o sea, donde la matemática no tiene relación con la química, ni donde el español tiene relación con la informática, a volcarnos en un enfoque transdisciplinar. ¿Es un reto? Claramente. Entonces, a eso nos lleva la escuela del siglo XXI, a transversalizar. Pero ahí mismo ustedes ven, eso es un proceso que me lleva a empezar, no sé, pilotos en un año. Venga, el profe de matemáticas me puede apoyar en informática, el profe de matemáticas me puede apoyar en, no sé, en educación física con estos temas. Me acerco, hablo con él. Venga, profe, tengo esta idea, o construyamos una idea para empezarlos a involucrar. Porque, ¿qué pasa con el estudiante? ¿Qué pasa con la motivación cuando llega a matemáticas? ¿Y qué pasa cuando pasa de matemáticas a educación física? ¿Cómo es la motivación y la actitud del estudiante? Entonces, son reflexiones ahí que nos deja pensar de manera transdisciplinar. Por acá teníamos también otra idea. Pues es como, o sea, irse por el espectro de color. Ok. Entonces es mirar cómo en el interdisciplinar ese espectro se mezcla. Hay una mezcla de color, mientras que las otras dos colores son separados y obviamente pues ahí se muestra lo importante que es cuando el conocimiento de varios se une, todo ese espectro cómo se puede ampliar, cómo se puede disolver, casi generando, no hay mucha diferencia de color. Bien. Y miren, profes, que cuando hablamos, o sea, si lo vemos como espectro, cada uno de los colores es una disciplina, un área de conocimiento específico. Si nosotros los mezclamos, ¿cierto? Me va a generar, ¿qué? Un color nuevo. ¿Sí? Si yo mezclo rojo con azul, me genera un color nuevo. Por lo tanto, si pensamos en experiencias de aprendizaje, ¿qué va a pasar? Exactamente. Y miren que no estamos pensando alejados de la realidad. ¿Qué debemos primar? El desarrollo de competencias del siglo XXI. ¿Será que en química se potencia el pensamiento crítico? En matemáticas, en sociales, en lectura. Ahí está. Por eso, también la otra importante, la otra transición es pasar de esa educación tradicional hacia metodologías activas. Además, porque también le enseñamos al estudiante a trabajar de manera diferente. Pensemos que la experiencia siempre va a ser centrada en el estudiante. Y bueno, y si se nos dificulta, empecemos a formularle a la guía esos desafíos. Ella nos va a guiar en nuestra labor. Ella nos va a guiar en esa formulación de
significativas de aprendizaje. Y es por esto que la segunda idea se centra en lo siguiente: la IA no reemplaza, nos ayuda a amplificar las posibilidades. ¿Las posibilidades de qué? De brindar una experiencia completamente diferente de aprendizaje. Hoy es consagrado. El reto es que ahorita, mañana, cuando estén planificando sus experiencias, díganle a la IA: soy docente de, voy a tomar química porque pues también es mi formación, soy docente de química y quiero realizar un proyecto mediante la metodología de ABT, con el objetivo de integrar estos objetivos de aprendizaje durante un periodo de 2 meses académicos con una intensidad de ¿cuánto? 2 horas semanales. Y me dice que le sale. Y yo puedo seguirle conversando. ¿Cómo puedo identificar los intereses para que los estudiantes me formulen el proyecto? Y la IA le arroja. Y usted lee, evalúa, se pone los lentecitos del pensamiento crítico, de la creatividad, de absolutamente todo, y el resultado va a ser completamente diferente. Bien. Tercer tema. Entonces, aquí nos pensamos, bueno, entonces realmente, ¿qué hace el docente? ¿Cuál es mi rol? Ya empezando a integrar tantas cosas dentro de ese proceso, y es que nosotros somos mediadores de ese aprendizaje interdisciplinario o transdisciplinario. Entonces, aquí los voy a dejar con un videito muy interesante de alguien que dentro del campo de la inteligencia artificial se considera el abuelo de la IA. O sea, es un señor que ha desarrollado herramientas, que ha entrenado o que ha recopilado esas bases de datos para que la IA funcione como funcionan hoy en día, y nos trae una enseñanza y una reflexión sobre todo en esto que acabamos de abordar en estos 2 principios anteriores. Vamos a ver si funciona. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación, y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos.
Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños o los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs. Y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no